Y el apóstol Pablo dice, estad pues firmes. Efesios capítulo 6, versículos 14. El sermón de hoy se llama, estad pues firmes. Y calzados los pies, dice el versículo 15, ¿no? Con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que estamos viendo el miércoles, estamos allí estudiando bien minuciosamente, metiéndonos bien en las partes de la armadura del creyente. Y el estar firme tiene que ver con estar bien calzado. El soldado romano, cuando está Pablo aquí hablando, está pensando en el soldado romano, debía estar bien calzado para poder estar firme en la guerra. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros en estos versículos a estar nosotros firmes, así como el soldado está firme, a estar bien calzados, ¿sí? De la palabra. Porque si tú quieres estar firme y permanecer firme en las cosas de Dios, la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón, tiene que estar obrando en tu vida, tiene que estar produciendo algo, haciendo algo en tu corazón para que tú tomes la decisión de seguir la palabra del Señor. Eso es estar firme. Que la palabra por eso debía estar el soldado bien calzado ¿con qué? Con el apresto del Evangelio, con la palabra de Dios en su corazón, obrando allí, transformando. Yo me acuerdo de un conocido que tenía hace muchos años atrás, que cuando salía de un lugar donde escuchaba la palabra de Dios, tú le preguntabas, ¿qué predicó el pastor? Y la persona te decía, no, ni me acuerdo lo que habló. Y había pasado por ahí 1 o 2 horas, ¿no? ¿Qué predicó el pastor? No me acuerdo. ¿Cómo uno no se va a acordar el domingo qué predicó? ¿No? Por lo menos una palabra, algo te tienes que acordar. Esa palabra es como que no estaba dejando que entre en su corazón la persona, ¿no? Entonces iba como por ir. Ahora hay otros que dicen, no, pues la palabra me cae un poco, pero pesada, es una comida bien pesada la palabra que predican. Pues sí, de eso se trata, ¿no? De aprovechar, de ser sabios y aprovechar bien el tiempo. Yo tengo aquí ahora 45 minutos, 1 hora, tengo que ser sabio para predicar la palabra de Dios, que es lo que va a transformar, lo que va a cambiar. Amén, lo que sale y toca un corazón. Entonces tiene que caer pesado, pero bien, como una comida cuando tú dices, estoy bien comidito. Un soldado sin calzado no podía estar firme, no podía, iba a estar en la guerra allí, iba a estar en el campo de batalla y iba a tambalear, iba a estar pensando así como cuando uno está descalzo. Y claro, cuando uno está pisando así no pisa bien. Imagínense el soldado diciendo, tengo una piedrita en el zapato. No, pues ahí había que correr y a la guerra y ahí había que estar bien parado, ahí había que estar bien firme. Pero no era una cuestión de estética, el soldado descalzo podía tener serios problemas en plena batalla. Allí en el campo había aspereza, escombros, lodo, ramas, piedras. ¿Cuántas cosas había allí que necesitaba pisar? Entonces perdía la firmeza, miren qué interesante, y sentía mucho dolor. Lo último que quiere hacer un soldado en medio de la batalla es preocuparse de lo que está pisando. No, tiene que pisar, tiene que ir. No puede estar diciendo, a ver, aquí por aquí no paso. Sí, imagínense un soldado diciendo, por esta parte no paso porque hay mucho lodo. El soldado está dispuesto a morir por su país. Y el soldado de Cristo tiene que estar dispuesto también a morir por su Señor. Entonces el calzado nos permite pisar libremente. Por eso estad pues firmes con la libertad con la que Cristo los hizo libres, dice Pablo. ¡Wow! Estad pues firmes con esa libertad. ¿Qué está diciendo? Caminen firmes en el Señor, porque tienen el Espíritu Santo. Estamos bajo la gracia del Señor. Entonces lo permitía pisar libremente y sin temor. ¡Wow! Sin temor también, ¿no? Mientras enfocaba la atención no en los pies, no en lo que no tenía, sino en la batalla. ¿Qué le da el calzado a un cristiano? Esa firmeza, ¿por qué te da esa firmeza al Señor? Porque tienes autoridad para caminar en Cristo. Tienes autoridad para orar. Cuando un cristiano no está firme, no tiene autoridad para orar. Sus oraciones son miedosas. Sus oraciones son en silencio, son así como una oración miedosa, no tiene autoridad. Yo en estos días escuchaba a varios predicadores que hablaban sobre la guerra espiritual, ¿no? Y muchos hablan cosas que... Pero la guerra espiritual es allí cuando alguien hace guerra espiritual, es porque es la oración, la guerra espiritual es la oración, hermanos.
Es la oración que uno se somete a Dios uno. Y ora conforme a la palabra de Dios. Eso es guerra espiritual. Pero si no ora con autoridad, no hace guerra. Pero no es solo la guerra espiritual. Porque acá nos podemos juntar a orar por los perdidos y tener un servicio tremendo de oración y orar y llorar y todo. Pero una vez que salimos, vemos a un necesitado y no le predicamos. No sirve. La guerra espiritual es ir y predicar el evangelio. Claro que es orar primero, preparar el campo. Nos estamos olvidando de lo más importante, que es predicar la palabra de Dios. Ponerte ese calzado. ¿Amén? Nosotros me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, orábamos, íbamos al Obelisco, un lugar donde, el kilómetro cero, un lugar donde había gente de todo tipo. Pero antes de ir orábamos. Nos juntábamos en grupo y clamábamos y orábamos. Era como una hora y media de oración, clamor. Señor, danos esas almas. Y ahí salíamos a buscarlas. Y la gente estaba lista para recibir la palabra del Señor. Porque había oración antes. Porque había clamor antes. Amén. El calzado te da autoridad para caminar. Te da firmeza espiritual. Y debemos estar firmes en el espíritu. Llenos de la palabra del Señor. Jesús fue al desierto. Y no fue descalzo. Espiritualmente hablando. Fue bien calzado. ¿De qué? La palabra. Fíjate cómo el diablo le dijo, escrito está. Mire qué atrevido el diablo. ¿Cómo escrito está? Sí, escrito está. Él mandará a sus ángeles. Tírate, porque Él mandará. Pero primero dijo Jesús, hay un mandamiento. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Estaba bien calzado de la palabra para poder hacer esa guerra que necesitaba hacer el Señor. Cuando estás lleno de la palabra, hay muchas cosas que suceden en un cristiano. ¿Sabe que salen de allí de la boca de un cristiano cuando está lleno de la palabra de Dios? Dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Miren qué lindo. Ahí estaba Pablo y Silas encarcelados. Y dice que lo metieron bien abajo y lo pusieron así bien abajo. Bien abajo significaba que había agua fría, que corría agua que tenía olor. Y los otros se quedaron dormidos. ¿Y él qué hizo? Se puso a cantar himnos y cánticos con Silas. Dijo, no, pues a nosotros esto no nos va a deprimir. A nosotros esta situación, el Señor no nos trajo hasta aquí para ir presos. El Señor nos trajo aquí para darnos victoria. Padecemos por el Señor, no hay problema, pero Dios va a hacer algo. Y empezaron a cantar y a cantar. Salía de su boca lo que estaba en su corazón. ¿Qué era? Cánticos, salmos, himnos. Efesios 5:19 dice eso. Antes de la armadura habla de esto, miren. Porque si estamos firmes caminaremos distinto. Claro que caminaremos distinto, no podemos ser los mismos. A los discípulos los reconocían porque habían estado con Jesús. Los reconocían porque caminaban distintos. Eso está en Hechos 4:13. Porque cuando Pedro lo negó, le dijo, tú eres de ellos. Porque eran distintos, habían estado con Jesús. Oh no, si yo no lo conozco, veo que lo negó 3 veces. Pero lo reconocían que habían estado con él. Entonces cuando estamos firmes resistimos más, perseveramos más. Somos más que victoriosos en el Señor por medio de aquel que nos amó. Amén. Dijimos el miércoles que el estar firme no es ser, porque uno dice, esa persona tiene un carácter fuerte, ¿no? Esa persona es ruda. Esa persona tiene un carácter fuerte. Y uno enseguida piensa, el que está firme es porque se para y tiene autoridad, tiene un temperamento fuerte, le tiene miedo a la gente. Pues eso para Dios es al revés. Eso no es estar firme, ¿no? Uno no está firme en su carácter. Uno está firme en Cristo, en el carácter de Cristo. Amén. Ahí está firme, en el carácter de Cristo, no en el tuyo. Por eso el que crea estar firme, mire que no caiga. El que crea estar firme en su carácter está a punto de caer. Pero en Cristo, hermanos, por eso nos tenemos que parecer al Señor, ¿no? Seguir sus pisadas. Aquí el que está firme en la Biblia es el débil. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo un débil puede estar firme? Claro, porque el débil es el que se fortalece en Dios. Es el que tiene, dice, bienaventurados los pobres, ¿no? En espíritu. El pobre en espíritu es débil, necesita de Dios.
es dependiente de Dios. El rudo dice, no necesito a Dios. Tengo un temperamento fuerte, tengo un carácter fuerte, no necesito. Pero el débil dice, necesito a Dios. Por eso está la oración del publicano allí del fariseo, ¿no? El débil se golpeaba a un costado, calladito. Y el otro, el rudo, ¿qué hacía? Se mostraba. El orador, el conferencista, mire, el apóstol. Pero el publicano se golpeaba y decía, ten misericordia, Señor. Ahí está el débil y el que se cree fuerte. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Mire, lo dice alguien que antes era fuerte, perseguía a los cristianos, los mataba. Se creía que era fuerte y no lo era. Y ahora dice, ahora me di cuenta que en Cristo el que es débil es fuerte entonces, porque se fortalece en el Señor. Por eso cuando estamos firmes, caminamos por fe, no por vista. El estar firme te va a dar un espíritu diferente. Tú vas a tener algo diferente que los demás. Cuando tú estás firme en el Señor, es como Josué y Caleb. Eran iguales, de las mismas tribus. Se habían creado de la misma manera, comían lo mismo. Estaban ahí en el desierto, eran iguales que los demás. Pero no eran iguales. Dice la Biblia que tenían un espíritu diferente al resto. Pero Números 14:24 dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde él entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto hubo otro espíritu, otro corazón, un corazón de fe. Ahí habían entrado, habían visto a los gigantes, hijos de Anac. Ahí habían visto, hermano, agarraron un racimo de uva y agarraron un palo entre dos, lo tuvieron que llevar, un racimo. Ahí todo era gigante, era verdad, fluía leche y miel y había buen fruto. Pero esos 10 espías estaban atemorizados y vivían de lo natural, de la vista natural, por eso decían, nosotros éramos langostas al lado de ellos. Pero Josué y Caleb tenían otro espíritu, ese es el espíritu que tenemos que tener. Para poder conquistar tenemos que tener ese espíritu que tenían ellos. Por eso el Señor le prometió a Caleb que iba a entrar en este versículo al lugar donde él ya entró. Miren qué tremendo. Por fe había entrado. Claro, había ido también. Fue y volvió, pero ya había entrado. Él antes él no estaba ahí. Él ya había entrado por fe, por las promesas de Dios. Había entrado a la tierra en su corazón. Por eso el Señor le dice, mira, él decidió ir en pos de mí y yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo ellos actuaban en medio del desaliento que había ahí alrededor. Y ahí es donde el pueblo, en vez de escuchar a estos dos, escucharon a los otros 10. ¿Vio que a veces pasa así, no? Son pocos los que hacen las cosas bien, ¿no? Me acuerdo cuando estudiamos que Acab tenía ahí más de 400 profetas que profetizaron y le dijeron, ve acá a pelear, Dios está contigo. Y Josafat le dijo, ¿no tienes un profeta de Dios que te venga a decir las cosas? Sí hay uno, pero dice Acab, a ese no lo traigan porque ese siempre me profetiza mal. Ese habla de parte de Dios, no lo quiero acá. Micaías, 1 contra más de 400, siempre es un remanente, ¿no? El que queda. Y vino y le dijo, bueno, usted sabe la historia, y vas a morir, y si esta no es palabra de Dios, si tú vuelves, esta no es palabra de Dios, o sea, tú vas a morir. Y le dice acá a Josafat, ¿ves que nunca me habla bien él? ¿Para qué lo traes? 1 contra más de 400. Qué tremendo, ¿no? Pues acá eran 2 contra 10, pero contra 10.000 diría yo, ¿no? O 100.000, eran 2. Y el pueblo ahí fue que dijo, volvamos a Egipto, levantemos a un capitán, porque esto nos van a llevar a la muerte. Mejor hubiera sido morir en Egipto. Miren lo que pensaban, hermano. Después de 40 años, bueno, 38 años. Volver a Egipto, morir ahí. Ellos vivían presos, vivían en cadenas. Pero así estaba la mentalidad de ellos. Subamos y tomemos posesión, dijo Josué Caleb, porque más somos nosotros que ellos, los comeremos como pan. ¿A los gigantes los va a comer como pan? Es que no está hablando, hermano, ellos no están hablando
naturalmente es imposible. Ellos estaban poniendo su fe en las promesas de Dios. Y cuando tú pones las promesas en acción, estás caminando firme. Si no, caminas por donde te lleva la vista, por donde te lleva el viento. Lo contrario a estar firme es vivir bajo temor. Éxodo 14:13, ¿se acuerda ahí? Cuando Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes. Mire cómo apareció ahí la palabra estad firme. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca, jamás los veréis para siempre. Esa fue una declaración de fe, ¿no? Declaración de las promesas de Dios. Fíjate que eso se lo dijo y después de 38 años los espías dijeron, volvamos. Pero Moisés le prometió que no lo iban a ver nunca más. Pero ellos quisieron volver. Ay, ay, ay. Yo mejor me agarro de esta promesa, ¿no? Salimos para no volver de donde Dios nos sacó. Dios no puede obrar en el temor. El temor que hace, te paraliza, te frena. Hace que tu firmeza se desbalancee. Hace que camines como un borracho. Tenemos un llamado del Señor a estar firmes. Dice 1 Pedro 5:9, al cual resistís firmes en la fe. Tú fuiste llamado a resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Por eso están pasando por problemas. Pero el apóstol les dice, resistan firmes en la fe. No duden. Porque los que dudan, ¿cómo son? Como las ondas del mar, ¿no? Y así a veces anda el cristiano, a la deriva, sin timón. ¿Vio cuando un barco anda sin timón? No lo puede manejar. ¿Dónde va? Va donde va, donde las olas lo llevan. No está firme, perdiste el timón. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo en Romanos 5:2. Y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. O sea, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por eso estamos firmes, dice Pablo, porque si no estaríamos con todo lo que estaba pasando el apóstol. Caminamos firmes por la gracia de Dios que opera en nosotros, levantándonos, fortaleciéndonos, llenándolos del Señor. Por eso necesitamos conocer la palabra. Dice que el apóstol Pablo le preguntó a unos discípulos que encontró, ¿recibiste el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no sabemos qué es eso. Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. No sabían, y como no sabían, no podían conocer al Espíritu Santo. Por eso debemos conocer, hermanos, aprender. Porque si no, ¿qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ay, ay, ay. Ahora, las sandalias del soldado estaban diseñadas con ganchos especiales para los soldados, para que no cayera fácilmente. Asimismo, nosotros estamos firmes de no caer cuando estamos sostenidos en el Señor, en su palabra, en su fe. Cuando pisas firme, caminas estable en el Señor. Claro que te puedes resbalar, claro que, pero hermanos, un tropezón no es caída. Uno se levanta. Uno puede tropezar en las cosas, en el caminar. Claro que sí, todo el tiempo. Pecamos inconscientemente o conscientemente muchas veces. La diferencia es que el cristiano no practica el pecado, como antes cuando no conocíamos al Señor, que hacíamos lo que se nos daba la gana. Ahora hay un temor, ¿o no te pasa eso? No hay un temor de decir, sí Señor, soy pecador, pero no quiero fallarte. Tengo un temor, ¿sabes por qué? El Espíritu Santo está en tu vida, trayendo ese temor. Claro que somos imperfectos y sí, pero sabemos ir y limpiarnos en la presencia de Dios. Amén. Hebreos 2, mire, no le voy a dar tiempo hoy para buscar los versículos, perdón. Hebreos 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está diciendo, Hebreo está diciendo, atesore la palabra, haga como hacen las vacas cuando agarran el pasto. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la palabra? Rumiar, ¿no?
¿Y está cuánto ahí con eso? Horas. Hasta que le saca el... Así tenemos que hacer con la palabra. Sáquele el jugo. Sáquele lo que el Señor le hable allí, que si usted lo agarre, lo atesore en su corazón. Por eso es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Wow. Yo leía al historiador Josefo en estas semanas pasadas, que hablaba él habla mucho sobre el soldado romano también. Y escribió que para que el soldado pueda estar firme, esos soldados usaban calzados tachonados con agudos clavos para poder pisar bien en el campo de batalla, ¿no? Y fíjate, nosotros fuimos llamados a estar firmes, a pisar bien, a ponerse ese calzado del Señor, ¿no? Pero no solamente a pisar bien, que el calzado es algo que nos hace también caminar velozmente, avanzar en las cosas del Señor. Decíamos este miércoles que el que estaba en constante movimiento, el soldado que estaba en constante movimiento, era difícil darle al blanco. Pues no tenía láser como hoy, que uno tiene un láser en las armas, ¿no? En ese tiempo no había, entonces tiraban la lanza y si estaba en constante movimiento, esa lanza no le pegaba. Pero si estaba quieto, detenido en un lugar, de seguro que le alcanzaba una lanza mínimo. Entonces nosotros somos iguales, nosotros estamos en constante movimiento para que no nos dé el enemigo en el blanco. Cuando te mueves, cuando caminas en el Señor, cuando estás firme, el enemigo no sabe dónde darte, no sabe dónde pegarte, pero tú estás en movimiento, predicando, sirviendo, dando. Eso es estar firme en el Señor. Amén. Cuando estamos firmes en Dios, quiere decir que estamos avanzando en constante movimiento, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Porque si tú no predicas, estás descalzo. Si tú no predicas es porque estás descalzo en el Señor. Porque la Biblia dice, por tanto, id y predicar el Evangelio. Esa palabra id en el griego es yendo. Miren qué interesante, ahí cambió. Yendo, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué digo esta palabra yendo? Porque no es lo mismo id. Id significa que de un estado empiezo a hacer algo. Pero yendo significa que lo vengo haciendo. Y Jesús le dijo a los discípulos, sigan, yendo, hagan discípulos. No pararon ellos de hacerlo. Como nosotros, no nos detenemos en el caminar, estamos yendo. Y yendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Por eso cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? De los que traen buenas nuevas, dice allí, de paz. Eso está en Isaías 52:7. Estar firmes es caminar, hermanos, yo también diría sabiamente. Cuando uno está firme, camina sabiamente. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 15 16, mirad pues con diligencia cómo andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces ahí nos está exhortando el apóstol, antes de hablarnos de la armadura, capítulo 5, nos está diciendo, miren cómo andan, si andan con diligencia, miren si lo hacen con sabiduría. Wow, qué tremendo esto, ¿no? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso está en 2 de Pedro 3:17. Cuidado de no caer. ¿Sabe cómo uno cae? Cuando escucha sermones o cuando escucha predicadores que no predican la verdad. Uno parece que el Señor está trabajando, parece que la palabra está funcionando, pero es un cambio externo, es un cambio light, vamos a decir así. Tú miras y dices, hace ya 5 años que voy a esa congregación y no tuve ningún cambio. Ahí hay un problema. Significa que esa palabra está livianita, como la leche. Se alimenta un poquito así, es como cuando alguien le da de a poquitito. Ahí uno no puede estar firme, porque uno está firme cuando la palabra de Dios está en tu corazón.
Amén. La palabra te afirma. Entonces dice, estad pues, leímos recién que dice, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ay, 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 yo no quiero caer de la firmeza. Tú no quieres caer. Por eso tenemos que tener cuidado de que cuando escuchamos esas cosas son ricas al paladar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te distrae. Muchas veces ahí se mueve un espíritu de distracción, de descuido. Hay espíritus de distracción que están en estos tiempos operando en muchos creyentes. Están enfocados en otras cosas, se desvían del camino del Señor. Es un método del enemigo para distraer, engañar, desviar, ¿no? Pero si uno está bien formado, no se desvía. Si uno está bien cimentado en las cosas de Dios, no se desvía fácilmente, ¿no? Fíjate que Adán y Eva fueron distraídos. Esa podría ser una buena aplicación, ¿no? Estaban ellos allí y vino la serpiente y que los enfocó en donde no tenían que enfocarse, en el árbol del bien y el mal. Y ahí los distrajo, ese fue un espíritu como distracción. Y ellos comieron de donde no debían. Dios les había dicho que no hagan eso. Yo pensaba en Adán y Eva, pensaba en Marta, la hermana de María, de Lázaro. Jesús fue a su casa y María hacía los pies del Señor, ¿no? Escuchándolo, prestándole atención, no importa lo que había que hacer, ¿no? Había algo más importante. Pero Marta, ¿cómo estaba? Afanada y distraída, podemos decir también. Afanada y distraída. Distraída, mire, estaba Jesús ahí y ella estaba distraída en otras cosas. Ay, no, por qué lavar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Jesús le dijo, Marta, siempre estás así afanada. Mira, estoy yo hoy. Estaba distraída en otras cosas. Ahí estaba Pablo predicando y Eutico, ¿se acuerda de Eutico? Se quedó dormido y se cayó y pues, después Pablo lo tuvo casi que resucitar, ¿no? Se quedó, ¿qué pasó? Ese es un ejemplo de distracción. Estaba predicando la palabra de Dios, era largo de predicar Pablo. Pablo predicó después toda la noche, hermano, imagínense. Toda la noche predicó hasta la mañana. Y este se durmió a la noche anterior. Ya al poquito tiempo se quedó dormido Eutico. Cuidado de no quedarnos dormidos, de no distraernos, de dejar que el Señor, de dejar que la palabra podamos agarrarla, amén. Ahí estaba Pablo y Sila, como le dije, predicando, y apareció una mujer, una muchacha, dice, ¿no? Hechos 16. Que tenía un espíritu de distracción. Ahí está, mire. Ahí se traduce de pitón. ¿Y qué estaba pasando? Los distraía, los quería, y ella decía, ahí vienen los siervos de Dios. Ese quería ser como que era la profeta de Dios, ¿no? Y a Pablo un día se cansó. Dijo, sal el espíritu de esa mujer. Porque ya lo tenía cansado. Venía ella hablando y diciendo cosas. Y bueno, después por eso tuvieron preso después, ¿no? En ese lugar donde estaban cantando. Pero sin embargo, era un espíritu de distracción. Cuidado con esos espíritus que quieren venir a distraernos, ¿no? Cuando dejamos de estar firmes es porque estamos también cómodos. Porque a veces, hermanos, nos pasa que no nos duele el dolor, ¿no? Del necesitado, no nos duele el dolor del perdido. Y estamos, ¿por qué? Porque estamos distraídos en otras cosas, encerrados en otras cosas, ¿no? Entonces no vemos la necesidad y nuestro corazón se cierra a la necesidad. Cuando estamos, a veces las distracciones pueden ser involucrarse en esos chismes que caemos en esa distracción del enemigo, ¿no? Enfocamos en lo malo. Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes si estamos enfocando nuestra vida, nuestros oídos a cosas que no bendicen, a cosas que no traen bendición a tu vida? Ahí ya el enemigo nos distrajo con eso. Hay gente que es más propensa a los chismes. Y ahí está el enemigo poniéndole ese bocado ahí, ¿no? Cuando entramos en discusiones, también yo a veces en las redes sociales se ven, ¿no? Mucho. Hay gente que se hace discusiones políticas a muerte. Y a veces yo les digo, uno tiene que andar limitando a veces porque hasta malas palabras, cuántas cosas se comparten ahí.
Hay gente que está dispuesta, cristianos están dispuestos a morir por un presidente, pero no por Cristo. Lo defienden como si tuviera alas. Discusiones políticas que no... Así están llenos nuestros muros de nuestras redes sociales, llenos de basura, hermanos. Perdón que se lo diga así. Basura del enemigo. Malas palabras. ¿Y qué pasó? Caímos en la distracción. No tenemos que estar haciendo eso. Nuestro llamado no es ese, es hacer otra cosa más sabia. No le digo que no tenga redes sociales, téngala, no estoy diciendo eso. Téngala para hacer de bendición a otros. En medio de esos muros que, madre mía, las cosas que uno a veces, cuando dejamos de orar, de interceder, de clamar, hemos caído en la distracción. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Nos distraen otras cosas en vez de orar. Hay otras cosas que queremos hacer. Dejamos de clamar, de orar. Cuando la iglesia pasa a hacer algo social, cayó en una distracción. Y no está mal hacer sociales. Hacer amistades, es hermoso en Cristo hacer amistades. Que perduren en el tiempo. Amén. Que sean de bendición. Hágalo. Pero no es el fin. No es el propósito. El propósito es la palabra del Señor. Amén. Entonces necesitamos levantar una iglesia que no caiga en la distracción del enemigo. Porque ahí es donde uno pierde la firmeza en Dios. ¿Sabe? Muchas veces cuando el enemigo nos distrae, vivimos de las cosas emocionales solamente. Ahí también nos distrajo, ¿no? ¿O qué dejamos entrar por nuestros ojos? Cuidado que no nos distraiga el enemigo. La Biblia habla mucho de la mujer extraña en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando cae, ¿qué? En esa distracción, en ese lazo y quedó ahí, atado. Entonces, cuidado con eso también, que no caigamos en esa distracción. Amén. Por eso la Biblia dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no volváis otra vez a estar presos del yugo de esclavitud. ¡Wow! Qué tremendo ese versículo, ¿no? Manténganse firmes, no vuelvan a estar otra vez bajo ese yugo, bajo esa esclavitud del pecado. Por eso debemos alimentar nuestro espíritu para que no caigamos de la firmeza en el Señor. Alimenta tu espíritu. Sabe que el enemigo trata siempre de enceguecer el camino de los que reciben la palabra del Señor. Ahí está el ejemplo que tenemos tremendo para armar una serie, ¿no? Allí, en Lucas capítulo 8, si me acompañas. Lucas capítulo 8, versículos 5 al 8, vamos a leer. Ahí está la parábola del sembrador. Y aquí le voy a aplicar con esto lo que sucede muchas veces cuando se da la palabra, cuando uno recibe la palabra del Señor. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no estaba hablando de algo natural, Jesús. En esa parábola podemos encontrar prácticamente el corazón del Nuevo Testamento, de lo que es el caminar del creyente, lo que es el corazón. La semilla es la palabra, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y dónde cae? En varias, vamos a ir en el camino, en varias superficies. Eso es el corazón. ¿Sí? ¿Dónde cae la semilla? En varios tipos de corazones. Miren qué interesante. Entonces, uno cayó junto al camino. Estos son los que oyen, porque más adelante Jesús explica esto, ¿no? A partir del versículo 9. Estos son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que el sembrador sale a sembrar y como está el corazón allí también está porque fíjese, viene el diablo, le quita de su corazón la palabra, o sea, también la persona permite que esto pase.
para que no crean. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ajá. ¿No? Viene una prueba, una dificultad y dicen, no, pero yo pensé que en Cristo uno no iba a tener más problemas, iba a ser feliz. Ahora viene una prueba y esto no me gusta nada. ¿Cómo que Dios me va a probar? ¿Cómo que Dios permite una prueba para mi vida? Entonces fíjate, no echan raíces. O sea, esa palabra no cayó, no entró en el corazón y en algún sentido no murió, ¿no? Vieron que el grano de trigo si no cae y muere, no lleva fruto. No echó raíces. Agarró la palabra a la persona como algo así, sí, está bueno lo que predican, pero no lo recibo. No dejo que eso trabaje en mí. Entonces es superficial. Superficial. Recibió la palabra con gozo, dice, ¿no? Pero fíjate, creen por algún tiempo, claro, porque como no echó raíces, eso está. De vuelta dice, los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ahí están las distracciones, mire. O sea, sí voy a la iglesia, pastor, sí me gusta, pero no, vine con un afán aquí de ser una empresa, de ser empresario, de ser. Bueno, está bien que haga eso, pero eso no está primero. Primero está el Señor. O sea, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Eso está primero. Amén. Entonces son los que oyen, sí, oyen la misma palabra que usted oye, la oyen todos, la misma, los que están por internet también. Pero algunos la atesoran, echan raíces, otros, yéndose, son ahogados. Mire, se ahoga esa palabra, se ahoga. ¿Se ahoga? ¿La ahoga qué? Los afanes, los placeres de la vida, el pecado, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces entendieron que hay que perseverar. Entendieron, o sea, esa palabra cayó en un corazón. Ahí corazón bueno se traduce, porque bueno no hay ni uno, es solamente el Señor, ¿no? Pero ahí se entiende este versículo como la persona que atesora esa palabra y deja que esa palabra trabaje en el corazón. Entonces echa raíces y da fruto. Porque hermano, vamos a ser conocidos por los frutos. Y los frutos no son la cantidad de personas que tengo en una iglesia. Usted sabía eso, ¿no? Porque hoy se habla de que el éxito es una iglesia llena. Pero una iglesia puede estar llena y por ahí se está predicando algo que no es. Claro que todos pastores queremos que la iglesia se llene porque queremos que se salve la gente. Amén. No está mal. Pero usted me entiende a lo que voy. Pero muchos dicen, ¿cuál es su fruto? ¿Cuánta gente se congrega? No, ese no es el fruto. Es el fruto del Espíritu el que tenemos que tener.